Está con nosotros Emilia González Cian, que es abogada especialista en Derecho Internacional, para hablar de este tema. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Hola a todos, hola a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un capítulo que en realidad siempre está metido, lo de las Malvinas en el fútbol, pero tiene una connotación distinta en esta oportunidad. ¿Por qué? Tiene una connotación distinta en este contexto, bueno, no solo por el partido, sino porque se da en el marco de un evento deportivo como es un mundial. En el ámbito de las relaciones internacionales, este tipo de eventos deportivos masivos tienen una importancia muy grande porque de alguna manera son estrategias de presión, de visibilización. Digo, esto no es nuevo, esto en nuestro país pasó en el Mundial del 78 con las abuelas y madres de Plaza de Mayo. En este mismo Mundial se replicó con las madres de dolor en México. Bueno, hay un montón de podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero en lo que respecta a la cuestión Malvinas, realmente no fue un partido más, aunque el cuerpo técnico y los jugadores intentaron solapar en la previa del partido esto, con justas razones. Sí, pero fue solo discursivo. Porque fue solo discursivo. A la hora de la práctica, desde el minuto cero se mostró que no era un partido más. Que no era un partido más. Desde que sonaron los primeros acordes del himno, todos se comieron este reclamo. O sea, y si le pusieron voz y alma a este reclamo que lleva más de 40 años, que trasciende incluso la guerra, pero que se torna mucho más fervoroso luego de lo que implicó la guerra de Malvinas. Es un reclamo que, digamos, que también tiene su connotación porque cuando fallan los canales diplomáticos, como viene sucediendo, pese a las intervenciones de Naciones Unidas, a resoluciones de la Asamblea General, como es la 2065, que insta y obliga al Reino Unido de Gran Bretaña y a la Argentina, ¿no?, a establecer canales de negociación para resolver esta disputa. Cuando los representantes, es decir, el jefe de Estado, ha tenido un sesgo de desmalvinización, ¿no?, y se ha identificado en algún punto con el verdugo, o sea, dicho en términos con Margaret Thatcher, y en otras declaraciones públicas. ¿Por qué digo esto? Porque la diplomacia se expresa en gestos, y han habido muchos gestos de desmalvinización. Igual fueron en vanos, porque solo una bandera, pero aparte solo una bandera en el partido con Inglaterra dio un volantazo a todo eso. Dio un volantazo. Entonces, esto volvió a poner sobre la agenda diplomática internacional la cuestión de Malvinas. No solo que lo volvió a poner, sino que dio a conocer, porque en gran parte del mundo, sí, seguro, esto quedó en el olvido, no se conoce, incluso más para los mismos ingleses. Hay ingleses que esto ni siquiera, no digo que no lo sepan, pero que quizás no es relevante. Y es más, hoy a la mañana me despierto y tengo un mensaje de alguien muy, muy querido que me manda una nota de The Guardian, que es la vi, el periódico británico más importante, de Simon Jenkins, que, bueno, básicamente hace, digamos, desde un pragmatismo, le quita esta connotación fervorosa que tiene para los argentinos y lo aborda desde un punto de vista pragmático. Es decir, luego del abrazo de Messi y Kane, es decir, los dos capitanes, ¿puede surgir algo bueno de esto para resolver esta disputa? Y habla de que la cuestión Malvinas, en algún punto, es hasta de sentido común que se termina resolviendo a favor de la Argentina. Sí, porque lo que plantea es, en algún momento Inglaterra va a tener que hablar de Malvinas, va a tener que hacerse cargo de que las islas son de Argentina. Sí, y utiliza para mí 3 elementos cruciales. En primer lugar, la proximidad geográfica. Las islas están en línea recta del punto más, digamos, del continente, 460 kilómetros, mientras que del Reino Unido están a casi 13.000 kilómetros. En segundo lugar, la cuestión presupuestaria. O sea, ¿cuánto le cuesta al Reino Unido de Gran Bretaña mantener bases militares
en las Islas Malvinas. Estamos hablando de más de 60 millones de libras esterlinas. En una economía que viene flaqueando, que ya en 10 años expulsó al séptimo Prime Minister. Esto es importante. Y en otro orden de cuestiones, identifica también los antecedentes diplomáticos de negociaciones previo a la guerra de Malvinas, que se dieron en la década del 70. Entonces, esto es importante, y si se suma a otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo progresivo del derecho internacional que se ha dado en el marco de los organismos de las Naciones Unidas, quizás hay alguna esperanza para nuestro perenne reclamo. ¿Y mucho va a tener que ver ese partido, decís vos, o por lo menos lo que sucedió después? A ver, yo creo que el partido lo que hizo, y esto vuelvo a lo que decía al inicio, que por eso lo traje, que es la visibilidad y las estrategias de presión que se generan a partir de un evento deportivo. Eso puede reavivar y puede volver a poner sobre la agenda la cuestión Malvinas. Incluso, a ver, hoy por hoy queda demostrado que, Messi es la persona más conocida del mundo. Y quizás sea la más influyente del mundo, no solo por ser la más conocida, sino también por el carisma que proyecta. Entonces, que Messi y sus compañeros hayan enarbolado esta bandera y la hayan replicado al mundo, porque no solo lo vieron las 500 millones de personas que vieron el partido, sino lo que luego se replica en las redes sociales, es como, Malvinas, ¿dónde queda? ¿De quién es? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tanto lío? Otra vez los piratas queriéndose hacer de algo que no es suyo. Y Gran Bretaña tiene muchos enemigos en este sentido. Estaban los escoceses, estaban los irlandeses, estaban los galeses, estaban los mauricenses, estaban los de las islas de Hong Kong. Entonces, esto es algo que yo creo que va a dar que hablar, y que incluso se dio en una semana muy importante, y que ocurrió un evento que pasó desapercibido en toda esta fervorosidad del Mundial, que fue el acuerdo al que llegaron España y el Reino Unido de Gran Bretaña por el Estrecho de Gibraltar, en una disputa histórica. El Estrecho de Gibraltar es un territorio de ultramar, que era originalmente de España, que estaba ocupado por el Reino Unido desde el siglo XVIII. Esa disputa española nunca cesó, es más, había una verja, los españoles le llaman la verja porque es literal un portón, una reja, que era un control migratorio, tipo Checkpoint Charlie, como en la Alemania oriental y occidental durante la Guerra Fría, lo mismo. Recién se resolvió la disputa en la que se liberó ese control migratorio, porque además hay 40 kilómetros, es decir, como que si en el túnel subfluvial hubiera un portón. Un portón, pero literal, es así. Sí. Y con el tráfico de personas permanente, y se resolvió esta semana. Entonces, ay, por favor, elijo creer. Es que digo, ¿qué quieres que te diga? Estás diciendo tantas cosas que nos estamos subiendo también a eso, y diplomáticamente ya se hizo todo, por lo menos, o los distintos gobiernos así lo hicieron. ¿Qué puede pasar ahora? Diplomáticamente, digo, no sé si se hizo todo. Acá quiero señalar una cuestión importante. Creo que la cuestión Malvinas es la política exterior sostenida por todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia, con mayor o menor compromiso. De hecho, es una de las causas que más une a todos los argentinos, y respecto de la cual hay muy pocos o casi ningún disenso.
De ahí a que se haya hecho todo hay una gran diferencia, porque para hacer todo tiene que haber una contraparte que reconozca que el otro tiene un derecho, o por lo menos un interés legítimo. Entonces ahí está la clave, ¿no? Hacerse todo, no sé si se hizo todo. A lo mejor para la tribuna. A lo mejor para la tribuna, sí, porque digo, yo quiero dejar por ahí las reglas del juego de la diplomacia son un poco difusas, ¿no? En cierto punto, pero la diplomacia se expresa en gestos, permanentemente. Entonces, llevar a un organismo como las Naciones Unidas y al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que tomó la cuestión de Malvinas y la hizo propia, es importante. Y llevarlo en cada Asamblea General también es importante, porque lo pone sobre la mesa, el reclamo no claudica. Y en otros escenarios, en otros foros digamos, de la diplomacia multilateral también. Creo que en este punto es importante retomarlo ahora con más compromiso y más ahínco. Aprovechar el envión. Aprovechar el envión, aprovechar la visibilidad que esto le dio, y aprovechar no solo la visibilidad que le dio en cuanto al mundo, sino también la visibilidad que le dio hacia el interior del Reino Unido de Gran Bretaña. Porque quizás muchos ingleses, esta cuestión de Malvinas había quedado en el olvido, y el costo económico que tiene, como dije antes, el mantenimiento de la base militar, puede hacer un poco de ruido digamos, para los británicos. Che, están poniendo esta plata en sostener una base militar en una isla que está a 13.000 kilómetros de nuestro territorio, en vez de destinarla, no sé, a políticas sociales, a canalizar la cuestión migratoria de otra manera, que son asuntos que realmente convocan a los británicos. La verdad que nos quedaríamos toda la tarde hablando con Emilia, muy clara y muy didáctica y fácil de entender, así que te agradecemos mucho que hayas venido y vamos a seguirlo de cerca el tema, la verdad. Vamos a seguirlo de cerca. Entusiasma, sí. Por lo menos saber eso, que al hacerlo visible esto puede ser un nuevo capítulo. Sí. Y que es interesante que lo entendamos también. Es muy interesante, en otra oportunidad estaría bueno hablar sobre cuál es el fundamento jurídico del reclamo de Malvinas, porque se diferencia del resto de los casos de colonización, porque la población no es autóctona, sino que es implantada. Entonces, realmente es algo muy interesante y que también da la pauta de que cuando la diplomacia fracasa, siempre hay una vía alternativa por la cual se puede recuperar el diálogo y la negociación. Algo más que le diremos a la escaloneta. Sí. La historia lo va a juzgar. La historia lo va a juzgar. Bueno, queda pendiente eso. Bueno, te invitamos para otra tarde y seguimos charlando. Cuando quieran. Muchísimas gracias por haber venido. Emilia González Cian, abogada especialista en Derecho Internacional, después de una semana donde todavía estamos con la emoción a flor de piel.